Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, una semana más con ustedes en esta pantalla de Teleasturias para la actualidad asturiana de esta semana, tras pasarla al formato entrevista. Los protagonistas de esa actualidad están aquí para contarnos sus vivencias. En la segunda parte vamos a tener, ya les adelanto, la historia de un hombre que no ha dudado en recorrerse a pie más de 500 kilómetros para pedir empleo. Imagínense ustedes cómo está la situación, y es que la crisis aprieta y mucho, y para salir de la crisis se lanzan todo tipo de iniciativas, algunas más acertadas, otras menos. Esto que tengo yo aquí es el DVD Soluciones para la crisis explicada de la mejor forma posible, las soluciones también, y además en un formato que lo hace mucho más factible, mucho más fácil, por lo menos, es el formato de la imagen, ¿no?, en DVD. Bueno, el autor de este DVD, entre otros, es un economista que asegura que existen soluciones para la crisis en la que estamos, y que esta crisis estaba predicha ya desde hace bastante tiempo. Vamos a ver cuáles son esas soluciones, ojalá que se puedan aplicar y que sean efectivas. Sobre todo, Joaquín Mastache de la Peña es economista y autor, como decíamos, de este DVD. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, un DVD en el que colabora gente que, desde luego, se distingue por ser auténticas autoridades en la economía: Juan Velarde, Miquel Buesa, Ramón Tamames, etcétera. ¿Cómo surge esta iniciativa, Joaquín, en principio? Bueno, ese día la presentamos Ricardo Prado Madera y yo a varios economistas de Asturias y de fuera de Asturias, por si estarían dispuestos a intervenir dándonos sus opiniones autorizadas con el fin de coadyuvar pues, a esta sociedad a intentar resolver los enormes problemas que tenemos. Y ustedes recogen en este DVD probablemente a los mejores economistas que ahora mismo tenemos en nuestro país, y algunos de ellos incluso en nuestra región, ¿no? Hay algunos ausentes, pero por supuesto que todos los que aparecen son personas autorizadas. De Asturias hay, economistas reconocidísimos como don Juan Velarde, como Juan Vázquez, rector y el rector de la Universidad de Oviedo. También está Álvaro Cuervo, el propio Severino García Vigón, que es economista, además de presidente de FADE y de la Cámara de Comercio. Sí, hay personas realmente de un alto nivel y, sobre todo, muy enraizados en los problemas y en el día a día. ¿Y con qué fin se lanza este DVD? Bueno, fundamentalmente lo que perseguíamos era una parte importante pedagógica de exponer a la ciudadanía pues aquellas soluciones que entendemos que se deben de dar para remontar esta situación. Ya. De forma pedagógica, porque es visual, son ellos los propios autores de esas iniciativas los que las explican, ¿no? Efectivamente. ¿Y díganos, por ejemplo, algunas de esas soluciones? Hay coincidencias entre todos, tienen todos sus propias opiniones, pero hay coincidencias importantes, como por ejemplo que es de alguna manera controlar el tremendo déficit. Hemos gastado mucho más de lo que debíamos de gastar, hemos hipotecado el futuro de nuestros hijos e incluso de nuestros nietos, porque por una razón tan sencilla como que el dinero estaba muy barato. Entonces, ¿cuándo compramos las cosas? Las cosas las compramos cuando valen poco, incluso a veces motivados por esa escasez, por ese abaratamiento, aunque no las necesitemos. Entonces nos hemos endeudado las familias, nos hemos endeudado las empresas y nos hemos endeudado los gobiernos, porque de alguna manera entendíamos que el dinero no se iba a terminar nunca. Y el dinero, pues evidentemente, tenemos que devolverlo, claro. Pero con esa solución de reducir el déficit se nos está diciendo ya que no se va a llegar a nada, porque eso lo único que provoca es también menos consumo, más paro, etcétera, etcétera. No, etcétera. Eso es una falacia, podríamos decir, socialdemócrata muy clara. Es decir, si llegamos a la conclusión de que reduciendo el déficit no vamos a solucionar nada, pues no lo reduzcamos, continuemos gastando y gastando y gastando e incrementando el déficit. Es decir, si la reducción del déficit no resuelve el problema, pues podríamos llegar al absurdo de que el incremento del déficit sí lo podría resolver. Y ahí es donde tenemos grandísimos problemas y enfrentamiento, digamos, los economistas liberales y los economistas socialdemócratas. Ese es un problema que tenemos que acometer. No podemos continuar con estos niveles de endeudamiento. Mire usted, si de todo lo que ingresamos vía impuestos tenemos que aplicar una parte importante a devolver lo que debemos y sus intereses, estamos secuestrando recursos para aplicarlos a donde de verdad hay que llevarlos. Entonces este es un problema que tenemos que debatir y que de alguna manera tenemos que resolver, y sería interesante que diversas corrientes de economistas tuviésemos estos encuentros para de alguna manera intentar llegar a acuerdos. ¿Esas soluciones a las que usted se refiere son algunas de ellas novedosas, que no se haya aplicado hasta ahora o no?
Bueno, novedosa. Hay muy poco recorrido. Lo que ocurre es que donde tenemos que incidir realmente es que no podemos gastar lo que no tenemos. Y eso no es ninguna novedad, eso nos lo enseñaron ya nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Evidentemente, novedades hay muy pocas. Lo que tenemos que, de alguna manera, y se está diciendo en el DVD, es que hacer una reforma fiscal profundísima. Para ello, de alguna manera, tenemos que tener muy claro qué modelo de Estado queremos. Mire, démonos cuenta de una cuestión, y esto es algo realmente importante. Yo en el mes de agosto, como no soy constitucionalista y no conozco el derecho constitucional en la medida que me gustaría, yo me reúno con uno de los autores de la Constitución vigente actual que está vivo. Me reúno 1 hora y media porque, bueno, se está diciendo por ahí que se hay que reformar la Constitución, y él me convenció, me dijo: Joaquín, lo que hay es que cumplirla. Y cuando yo me meto a analizar algunas cosas que son inherentes a mi profesión y a mis conocimientos, recuerdo el artículo 31 de la Constitución, que habla de los impuestos. Y claro, el artículo 31 de la Constitución nos dice que los impuestos deben de ser aportados en función de lo que ganamos. Digo por simplificar, ¿verdad? El que más gana, más debe aportar. Bueno, claro, no solamente progresivo, sino en función, conectarlo a los ingresos. Y sin embargo, tenemos que darnos cuenta que no solamente en España, sino en el mundo entero y en Europa, estamos llevando a la bolsa, digamos, o al cajón de los impuestos, de la recaudación, 1/3 por la vía de los impuestos indirectos, que es el impuesto más injusto que existe, porque no está gravando el consumo, no está gravando el beneficio, sino que está gravando el consumo. Por ejemplo, el IVA, ¿no? Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, los impuestos especiales. Dese cuenta que el gasoil pues está pagándolo lo mismo una persona que está en el paro y no tiene ningún tipo de ingreso porque ya lo ha agotado, que una persona que tenga una economía pues muy desahogada. Y eso tenemos que corregirlo. ¿Y cómo se puede arreglar eso? ¿Vía IRPF, como está haciendo ahora el gobierno? Sería una de las soluciones. Todo tiene que ser vía IRPF y vía impuestos de sociedades. Esa es nuestra opinión. Y esto, dicho por un liberal, puede chocar. Miren, lo que tenemos es que gravar los beneficios. Es decir, no podemos gravar el consumo, hay que gravar el beneficio. Entonces, si ahora mismo España tiene un presupuesto de 350.000 millones de euros, pues tiene que pensar que si de esos 350.000, por la vía de las cotizaciones sociales, recauda 100.000, por la vía de los impuestos indirectos recauda otros 100.000, pues tiene que empezar a sustituir esos 200.000 por la vía del impuesto directo, que sería sociedades y sería renta, pero también bajar el gasto. Por eso volvemos a insistir que sí hay que bajar el gasto. Miren ustedes, uno de los grandes pilares de los grandes gastos que tenemos que soportar, como es precisamente la educación y como es precisamente la sanidad, en la educación el coste de un universitario y una enseñanza privada cuesta la mitad que en la enseñanza pública. Esto es así. Estos son datos que están contrastados. ¿Cómo se explica? Bueno, pues un mejor aprovechamiento de costes, porque hay una mejor utilización de los recursos. Los economistas tenemos que tener siempre presente, y nos preocupa mucho, lo que llamamos la eficiencia. La eficacia es otra cosa, sabemos que es la consecución de un objetivo, pero la eficiencia es cuántos recursos incorporamos a la consecución de ese objetivo. Tenemos que optimizar el consumo de los recursos y el gasto de los mismos, por lo tanto hay que gastar menos y mejor. Entonces, en las universidades españolas, ninguna pública está entre las 100 primeras universidades del mundo. Y no olvidemos que la Universidad Española, la primera que hubo fue Palencia, que arranca de hace 8 siglos, y las primeras universidades que hay en el mundo de las 100 primeras son 3 españolas privadas. Una, la Universidad de Navarra, en medicina, que es puntera en todo el mundo, están a 47. Otra es la Ernest Llull y otra es el IES. Entonces estamos hablando de que ¿dónde están las universidades públicas? Una cantidad de recursos enormes, precisamente para no conseguir estar inmersos. Entonces tenemos que tener menos Estado, un Estado más vigilante, que marque unas normas adecuadas, pero que deje a la sociedad civil y a la sociedad libre funcionar y de alguna manera organizarse. Cobrar esos impuestos de forma directa, que usted dice, que no graven el consumo, se está antojando ahora mismo prácticamente imposible, porque quienes más tienen ya procuran que ese dinero vaya a parar donde sea para evitar tener que pagar impuestos, ¿no? Como se ve. Bueno, el Estado tiene que impedir que suceda esto. Lo que tiene que el Estado es que dar también una prueba, una muestra de que quiere colaborar en resolver este problema. Mire, yo en octubre estuve invitado por el grupo Gesta, que son los sindicatos de Hacienda. Estuvieron ahí, en esa misma silla estuvieron
bueno, pues yo, hace algún tiempo. Sí, lo escuché. Yo estuve en el 8º Congreso, ¿no? O el 13 Congreso, incluso Carlos Cruzado, que es miembro de Gesta, aparece en el DVD, o sea que hemos querido incorporar a personas que de alguna manera marquen diferentes tendencias, no que parezca esto que es no sé, pues una pedagogía exclusiva del liberalismo. No queremos huir, nadie está en posesión de la verdad absoluta, nadie. Entonces, el propio sindicato reconoce que están viéndose obligados a aplicar una búsqueda de dinero, pero de alguna manera con unos impuestos que sí son legales, sin duda alguna, pero que no son justos, por lo que estábamos hablando, porque están desarrollados a espaldas del artículo 31 de la Constitución, porque una ley siempre es legal cuando está promulgada, evidentemente, en un país democrático como es el nuestro, por el Parlamento, pero puede ser no justa, y esta es injusta. Entonces lo que tiene que ver es también el ciudadano, para de alguna manera cumplir con esa ley y no entrar en objeciones fiscales o en cosas raras, que las leyes sean justas. Nunca se ha hablado tanto de economía como ahora mismo, ¿no? Ni nunca nos había interesado tanto y jamás había oído ni había visto en mis tiempos de periodismo que ocupe el titular cuánto ha colocado de deuda pública ese día el Tesoro Español, por ejemplo. Es algo que, sinceramente, hasta desconocíamos que existiera, sabíamos que existía, pero que no ocupaba nunca la portada de los periódicos. Nunca se ha hablado tanto de economía como ahora mismo. La economía se la presenta como una ciencia prosaica y es la ciencia social más importante. Es decir, no podemos vivir sin la economía. La economía, en su propia definición, cualquier definición de cualquier economista, se ocupa y se preocupa fundamentalmente del reparto de los recursos escasos que existen en la sociedad. Por lo tanto, fíjese usted si tenemos que hablar de economía. Lo que ocurre que a veces, cuando las cosas están mal, cogen vigencia algunas ciencias que nunca debieran de haberla dejado, ¿verdad? Lo cierto es que ahora mismo casi cualquiera, es como el fútbol, cualquiera habla de fútbol, pues también cualquiera habla de soluciones para la crisis y se dicen muchas cosas. Por ejemplo, y a ver qué le parece a usted esto, se dice la culpa de la crisis es de los bancos. Bueno, yo creo que yo recientemente escribí un artículo que está pendiente de publicar y donde yo lo titulo Los bancos víctimas o verdugo. Voy a contarle una historia para contestarle a esto y hacerlo un poco más ameno. Pensemos en un artículo, que en un año y medio, que es un periodo de tiempo hablando de economía muy corto, haya subido un 525% su precio. Es decir, que si un café costase 1 euro, pasase a costar 5,25 euros. O que si el salario mínimo interprofesional fuesen 1.000 euros, ya lo quisiéramos para España, que es mucho menor, fuese 5.250 euros. O que si un coche costase 10.000 euros, pasase a costar 52.500 euros. Pues esto es lo que le hablaba antes, precisamente, de las decisiones macroeconómicas o supranacionales. En Estados Unidos, en la era Bernanke, el único artículo que subió un 525 fue el precio del dinero. Estaba al 1%. Y subió al 5,25. Eso es un 525%. Lo que pasa es que a veces algunos periodistas o algunos economistas incluso dicen, subió 2 puntos. Sí, pero es que esos 2 puntos es un 200%. Eso es un disparate. O sea, ustedes piensen lo que hemos hablado, que un café suba de 1 euro a 5,25. Vendríamos todos al trabajo con el termo de casa porque no podríamos pagarlos. Tendríamos que sacar, ¿verdad? Y tomarlo en la oficina al que trajésemos de casa. Pues esto ocurrió con el dinero, pero ese incremento de coste no lo pone el banco, lo ponen decisiones macroeconómicas políticas. Han sido el Banco Central Europeo, que lo ha subido un 300%, y la Reserva Federal Americana, que ha sido un 525%. Una prueba evidente de que se han equivocado es que luego lo bajaron al 0. Y leí recientemente que Bernanke está por la labor de no tocar el precio del dinero hasta finales del 2014 o principios del 2015. Por lo tanto, los bancos no son los causantes de la crisis, los bancos son otros que han tenido que soportar la crisis. Y esto dicho así, yo sé que no es popular, pero tiene su explicación, Tiene su explicación. Mira, el banco vende dinero. El negocio del banco es comprar dinero a quien lo tiene, retribuirle 1 punto o 2 puntos y luego venderlo por encima de ese valor y hacer su negocio como el señor que compra naranjas y vende naranjas. Entonces, el banco, cuando tiene el problema de que le devuelven en vez de dinero lo que se compró con ese dinero,
le han hecho una broma, le han gastado una broma pesadísima. Se habla de la burbuja inmobiliaria, yo sostengo la tesis, al principio nadie me hacía caso, algunos empezaron a pensarlo y ahora pocos, pero algunos empiezan a hacerme caso. Mire, la burbuja inmobiliaria la explotó también, aparte de lo que se dice, fundamentalmente ese incremento del precio del dinero. Piensen que si el dinero sube una media de 3.000 euros de pagar una vivienda al año, esos 3.000 euros que tenemos que llevar para pagar los intereses, los estamos sustrayendo del mercado, los estamos sustrayendo de la compra de otros artículos o del ahorro. Entonces, ¿qué sucede? Al dejar de llevar ese dinero a otros consumos, lo que está inevitablemente sucediendo es que dejemos de consumir otras cosas, baje la demanda y eso genere paro. Y el generar paro es otra vuelta de tuerca, menos consumo, etcétera, etcétera. O sea que los bancos no nos creamos que son los verdugos, sino que han sido tan víctimas de esas medidas erróneas, porque en vez de recibir el dinero que prestaron, lo que recibieron fueron inmuebles. ¿La economía es apolítica? ¿O se puede decir que es más fácil salir de la crisis como propone un partido de izquierdas o como propone uno de derechas? Hombre, la economía es social y todo lo social no puede ser apolítico. Es inevitable que la política intervenga en la economía. Lo que ocurre es que los políticos, cuando se subrogan o se irrogan la obligación de resolver la economía, lo hacen siempre de una manera cortoplacista. Mire, la solución a esta crisis, y no quiero con esto asustarles, nos va a llevar 15 o 20 años. ¿Tanto? Tanto. Porque lo que tenemos es cambiar el modelo económico, el modelo social, pero no quiere decir que vamos a estar con niveles de paro del 30% durante 15 o 20 años, no, pero cuando aceptemos que de verdad tenemos que meter mano al problema que existe de una manera paulatina, pues nos va a llevar 15 o 20 años. Antes les comentaba que tenemos que sustituir todos los impuestos indirectos en el mundo, no solamente en España. No olviden que las directrices que marcó Sarkozy y Merkel cuando algún país tenía un problema, Grecia, Irlanda y España, recomendaban subir el IVA. Eso es un disparate. No se puede subir el IVA, porque es el impuesto más injusto que existe. Entonces, para subir el otro impuesto tenemos que ir coordinándolo, bajando el IVA, subir los otros impuestos y disminuir también el gasto para que estos no tengan que subir tanto. Cuando oigo a los políticos y dicen, es que no me cuadra el bajar los impuestos, por ejemplo, y el poder absorber el gasto, ¿cómo no te va a cuadrar? Es que, claro, ustedes a veces suman con la máquina de escribir. Si tenemos más personas que incorporemos al proceso productivo, estas aportarán más dinero a través, no del consumo, sino de pagar por los beneficios que obtengan. O sea, lo que tenemos es que combinar, y esta es una combinación de 15 o 20 años, no es un problema de 2 años. Es decir, no se puede resolver en 2 años esto. Claro. Es imposible. ¿Vamos a tener alguna buena noticia económica en los próximos meses o años, o esto va a ser...? La tendremos al día siguiente que se acepte que realmente esto hay que resolverlo en 15 o 20 años. Y de verdad. Y ponernos de ello con entusiasmo, con responsabilidad y con toda la firmeza del mundo. Pero es un problema, y lo vamos a resolver. Hemos salido de crisis muy profundas. La de los años 70 fue muy fuerte, en el 90 también, la del 29 no le quiero ni contar. Sí, pero todo el mundo dice, es que aquellas eran diferentes a esta es más difícil de resolver. Esta es más difícil porque yo creo que se está finalizando un ciclo, es decir, está finalizando un ciclo donde el poder político es realmente tremendo. Hoy tener el boletín oficial del Estado en la mano es un arma peligrosísimo porque desde ese boletín podemos cometer muchísimos errores y ese es el problema que hay. Para mí es una crisis política más que económica, es una crisis política con decisiones mal tomadas y resulta que tiene consecuencias económicas. Mire usted, yo pongo un ejemplo que a veces las soluciones que se han buscado a la crisis ha sido peor el remedio que la enfermedad. Nosotros sabíamos que estábamos endeudados. Lo sabemos todos. Es decir, hoy día tenemos unos medios informáticos magníficos donde usted va al Banco de España y al Banco Hipotecario y al CIRBE y se sabe el número de hipotecas que hay concedidas, lo que debe cada persona, actualizado prácticamente antes de ayer. Entonces, si no lo hay es porque no se quiere. Lo que quiero decir con esto es que, de alguna manera, conocidos los niveles de endeudamiento, ¿qué soluciones tenemos que poner? Si yo tengo una deuda enorme y me ponen una gran dificultad para pagarla, aquello revienta. No puedo hacerlo. Entonces tenían que haber creado 2 dimensiones, dos formas de funcionar. Es decir, mantener unos niveles de interés bajo para la deuda existente e incrementar y poner dificultades a nuevos endeudamientos.
O sea que los políticos sí tienen la culpa de la crisis. Vamos encontrando culpables ya. Yo no tengo ninguna duda. O sea, quiero decir que si resulta que la crisis vamos a despacharla diciendo, como yo oigo a veces, dicen, no, sí, la culpa la tienen los bancos, que eran unos codiciosos, y no soy el consejero de ningún banco, ni cosa por el estilo, que no se equivoque nadie, ni soy sospechoso, no tengo ni una sola acción de un banco, por lo tanto, yo no tengo ningún interés en ese sentido para opinar. Entonces, dicen, la culpa tienen los bancos que daban un crédito a cualquiera que pasaba por allí, y los ciudadanos somos unos irresponsables que nos metimos donde no podíamos. No, eso es falso. Precisamente nos metimos en deuda porque el sistema que crearon los políticos nos pusieron el dinero barato. Entonces, como nos lo daban barato, nos endeudamos. Lo que pasa es que a los 3 años o a los 4 años tomaron medidas equivocadas, nos lo encarecieron y rompieron el sistema. O sea, yo soy un absoluto convencido de que los responsables y los culpables son los políticos, no son ni los bancos, ni los empresarios, y mucho menos los ciudadanos, claro. Lo que pasa es que la ventaja que tiene es que en la mayoría de los casos esa mala gestión o esa mala acción no es castigada. No. Bueno, es castigada en las urnas. Ahora con el nuevo gobierno parece ser que sí van a incorporarle responsabilidades que ya existían algunas. O sea, no quiere decir que los políticos no puedan tener responsabilidades, y de hecho las tienen, pero quieren de alguna manera responsabilizar. Lo que no puede suceder es que no se contabilicen los gastos. Lo que no puede ser es que para decir que no hay tanto déficit, que no hay tanta deuda, se oculten facturas. Miren, no funciona, el sistema público. Está en la sindicatura, están los tribunales de cuentas, realmente no están haciendo su trabajo de una manera adecuada. Bueno, una de las opciones que algunos dicen, que probablemente los más extremistas, es, bueno, pues nos salimos del euro. Esa sería una solución. Y a partir de ahí... Eso sería un fracaso tremendo. Es decir, hombre, el problema es que, mire, en el euro tenemos varios problemas. No lo hemos iniciado bien. Porque, y volvemos otra vez a lo mismo, que que me perdonen los políticos, pero para mí son los responsables, son los que tienen que guiarnos. Luego, si son los que tienen que guiarnos y estamos mal, no vamos a echar la culpa al guiado, tendrá que ser el guiador, ¿no? Entonces, el euro, tenemos un problema en Europa gravísimo. Mire, un español, comparando el salario mínimo interprofesional, tiene que trabajar el doble de horas que un francés para obtener lo mismo. Y tenemos una moneda única. Fíjese lo que estamos hablando. En esto a veces no caemos. Pero si lo comparamos con un suizo, tiene que trabajar 4 veces. Entonces, ¿cómo podemos tener una moneda única cuando existen esos desequilibrios tan tremendos? Entonces, tenemos que ir a una unidad fiscal. Tenemos que ir, por ejemplo, un ejemplo que tenemos que ponerlo en funcionamiento de manera inmediata, que es el bono europeo, el famoso bono europeo. Los países todos de Europa tendríamos que tener un bono firmado y garantizado por todos los países para resolver el problema que tenemos. Pero no podemos prestar el Banco Central Europeo dinero al Commerzbank alemán y luego que éste lo preste a los bancos españoles, pues con un diferencial de 3 puntos. Estos son disparates que no se pueden cometer. Entonces, salir del euro, digo, rotundamente no. Pero hay que ordenar ciertas cosas de una manera inmediata. ¿El caso de Asturias es similar al del resto de España? ¿Estamos mejor, peor que el resto? ¿Tenemos más fácil la salida de la crisis? ¿Al menos hay más industria que en otros sitios? ¿Cómo lo ve? Bueno, Asturias lo tenemos muy complicado. Lo tenemos muy complicado porque, mire, precisamente al señor presidente ayer se le devolvieron los presupuestos. Entonces, bueno, ¿yo qué quiere que le diga? El señor presidente lo que tenía es que haberse procurado apoyos, y además el pueblo así se lo ordenó y así se lo mandó. Dijo, oye, mira, arreglaros el centro derecha porque voy a dividir el poder entre el Foro y entre el Partido Popular, pero yo soy centro derecha en el Foro y soy centro derecha en el Partido Popular, pero no han sabido arreglarse. ¿Quién tenía que haber puesto más? Pues el que más tiene siempre. Si de 26 escaños que son los sumados entre el Partido Popular y Foro tiene un 60% de responsabilidad de que esos acuerdos hayan fracasado. Esto es así de claro. Pero claro, Foro, con 16 escaños, creyó que podía hacer lo que él creía conveniente. Y tuvo un primer aviso cuando le nombran un presidente que no era de Foro, de la Junta General del Principado. Pero parece que no lo importó o no lo quiso ver. Entonces, evidentemente, lo tenemos muy difícil, porque no vamos a tener presupuestos. Entonces, Foro y Partido Popular tenían que haberse arreglado, vamos, pero a los 15 minutos de conocer los resultados, de tener una mayoría holgada, 26 escaños, y compartir
ideas que en el fondo, en la génesis, en el origen, eran como bastante similares. Lo que ocurre es que hay personalidades, como la del señor Cascos, que es una personalidad muy fuerte y que de alguna manera, no sé si es que no sabe compartir tronos con otros o es que no existía un problema de fondo, yo creo, que era muy difícil de que se pudiese resolver, y así estamos ahora, claro. A lo mejor tendremos que ir a un gobierno, pues no lo sé, pues de concertación, pero tampoco sería ninguna tontería que tuviesen que disolver las Cortes. Vamos, España, Asturias lo tiene muy complicado realmente. Por los presupuestos y por también nuestra idiosincrasia. Y por nuestra propia industria, aunque hay personalidades importantísimas en Asturias, grandes empresarios que están haciendo muchas obras fuera de Asturias, piensa en Grupo Felguera, piensa en el Grupo Imasa, piensa en el Grupo Daniel Alonso, hay infinidad de empresarios que están saliendo fuera porque aquí tienen dificultades. Pero claro, que tenemos que acometer una reforma laboral. Yo el otro día con un sindicalista comentando me decía, Joaquín, sería fantástico que todo el mundo tuviese un trabajo fijo. Dije yo, sería fantástico, no, sería idílico. Fíjate, si sería tan fantástico que es imposible, porque para que eso sucediese tendrían que tener los empresarios también los pedidos fijos y encima que los cobren. Entonces, claro, no podemos cometer estos errores. ¿Cómo vamos a pedir un salario fijo si no podemos tener los pedidos fijos y sobre todo como existe la globalización? Un empresario tiene que dejar de serlo cuando quiera. Fíjese lo que estoy diciendo, esto puede parecer muy duro, pero de la misma manera que un trabajador puede cambiar avisando con 15 días de antelación de empresa, un empresario podría dejar de ser empresario pasado mañana. O sea que usted aboga por una reforma laboral dura. Realista, más que dura, realista. Mire usted, voy a ponerle otro ejemplo. Yo recuerdo, hay un municipio en Asturias pequeñito, que no voy a decir el nombre, pero cuando el responsable de él me oiga, si es que me escucha, lo va a saber. Lo hemos sacado en la prensa, tampoco pasa nada, ¿no? Con una reducción de un 37% del presupuesto, se ha subido un 18% el sueldo. Y un auxiliar administrativo en ese municipio tiene un salario bruto de 26.000 euros aproximadamente. Bueno, pues eso es el doble del salario bruto de un administrativo en una empresa privada. No, y encima trabaja un 12,5% menos de jornada laboral, porque tiene una jornada de 35 horas y en la empresa privada un 40. Entonces, cuando se dice hay que recortar a los funcionarios, no, hay que racionalizar. Usted si trabaja un 12% menos que yo, no puede cobrar más que yo en la misma categoría. Y si además de trabajar un 12,5% más que yo, cobra un 20% más, esto está mal, esto hay que racionalizarlo. Hombre, lo ideal sería que yo ganase lo mismo que usted, pero es que eso el sistema no lo aguanta por la competitividad, porque no podríamos competir. Estamos en un mundo global donde se cuenta que hay muchísimos países que tienen unos salarios muchísimo más bajos que los nuestros y entonces no podríamos competir. Es un placer, se nos acaba el tiempo y es una pena, porque es un placer hablar con Joaquín Mastache de la Peña, que nos está explicando de forma muy sencilla, muy coloquial y muy amena todo esto que pueden ver en este DVD también, en este Soluciones para la Crisis. La última pregunta, si se aportan soluciones, podemos decir que vamos a salir de la crisis y podemos decir que si las... o podemos preguntar por qué no las aplican, ¿no? Si las soluciones están aquí, ¿le han enviado al presidente del gobierno lo tiene el presidente del gobierno, lo tiene el ministro de Hacienda, lo tiene muchísimas personalidades, lo tiene el presidente del Principado y me ha acusado recibo, todos ellos. Mire, nosotros tenemos un nicho de posible salida que es el cuarto sector de la economía, que es la civilización del ocio y la ocupación del tiempo libre para personas de la tercera edad. España, sin duda alguna, llegará a ser, y yo espero verlo, aunque ya tengo muchos años, la Florida de Europa y de Asia. España es un lugar fantástico para venir a pasar los últimos años de nuestra vida. Tenemos una gran clase médica, tenemos unas infraestructuras fantásticas, tenemos una ciudadanía magnífica, tenemos un clima envidiable, tenemos un AVE que, vamos, aeropuertos hasta algunos nos sobran. Todo eso tendremos que ponerlo valor y tendremos que llenar España, por el norte, por el sur y por el centro, de personas que quieran venir a pasar aquí los últimos años de su vida. De alemanes, de ingleses, de franceses que quieran estar asiáticos, aquí, rusos, indios, no solamente europeos. Mire usted, si logramos traer 1,5 millones, y en ello estamos, está haciendo un trabajo ya en esta dirección, 1,5 millones de ciudadanos, no pasar 15 días, sino a pasar toda la vida.
que pueden elegir en zona de mucho calor en la zona mediterránea venirse para el norte, en zona que es más agradable y más llevadera los meses de abril a junio, pueden estar en la parte más dura del norte, en el sur, moviéndolos por toda España. Tenemos una red de paradores tremenda, tenemos una cantidad de hoteles que podían hacer esa función. Estoy absolutamente... Y además tenemos experiencia, sabemos mover a la gente como nadie. Estoy convencido que España tiene en esa actividad un nicho tremendo que no lo tiene ningún país del mundo. Estamos diciendo del mundo, nadie tiene lo que nosotros podemos ofrecer. Bueno, por último, ¿dónde se puede lograr obtener o conseguir este DVD? Bueno, pues asistiendo a las presentaciones cuando vayamos, y también en el Corte Inglés, en Salesas, pueden perfectamente en la zona de discos conseguirlo. Digamos que está a la venta solamente para sufragar lo que es sin duda, coste, en el caso del Corte Inglés creo que está en 6 euros, me parece, venta público. Pues muchas gracias, Joaquín Mastache de la Peña, economista, por este tiempo que nos ha dedicado y por explicarnos. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y a ustedes nos vamos a ir a publicidad, decirles que nos vamos a ir a publicidad, y a la vuelta, como prometíamos, tenemos aquí a ese caminante, a ese parado que no dudó en recorrerse Asturias-Madrid intentando lograr un empleo. Son historias de la crisis las que les traemos hoy en este Primera Plana. Esa es la actualidad. Nosotros no tenemos nada que ver con ella, no la hemos hecho nosotros. Volvemos de inmediato después de la pausa. Segunda parte de nuestro Primera Plana de hoy. Recordarán ustedes que hace muy poquitas semanas traíamos hasta aquí a un joven, muy preparado además, un joven que había estudiado marketing, publicidad y que no conseguía trabajo y que se le ocurrían formas muy curiosas, muy originales de llamar la atención para lograr un empleo y de enviar el currículum en los recipientes, en los envases, en los formatos más dispares. Bueno, pues parece ser que hay, desgraciadamente en estos tiempos de crisis que vivimos, mucha más gente que necesita hacer saber a los demás que le urge un trabajo. Es el caso, por ejemplo, de nuestro invitado de hoy. Nuestro segundo invitado en este programa es Ángel Catalán y se le conoce porque ha caminado los más de 500 kilómetros que pueden distanciar Asturias con Madrid. Su propósito era caminar desde Asturias, desde Blimea, su localidad de residencia, hasta Madrid para, en la sede del Ministerio de Trabajo, entregarle a la nueva ministra de Trabajo su currículum y, me imagino, para explicarle cuál es la situación, tanto suya como la de otras muchas personas que han agotado incluso ya las prestaciones por desempleo y que están con una ayuda de 400 euros que él ni siquiera llama ayuda, él llama limosna, nos decía. Con nosotros está Ángel, le vamos a saludar. Ángel Catalán. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vaya paliza que te pegaste a caminar, ¿no? Bueno, paliza la primera semana, sí. La primera semana fue paliza, puesto que yo ni soy senderista, ni montañero, ni nada. Yo trabajé prácticamente, entre comillas, sentado. Y desde que estoy parado, el caminar no era mi fuerte. Y sí, paliza fue la primera semana por cuestión de agujetas, dolores lumbares, las piernas machacadas, pero bueno, a todo se hace uno y al final las piernas ya van solas, ¿no? Van solas ya, sí. ¿Y cómo se te ocurre esto? Tú estás en el paro desde hace ya un tiempo, ya no tienes ni la prestación de desempleo, ¿no? Recibes lo que tú llamas limosna, ¿no? Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo se te ocurre decir, pues voy a caminar hasta Madrid para llamar la atención de la ministra de Trabajo? Bueno, esto surgió, pues, como surgen la mayoría de las cosas, pues hablándolo así en tertulia, y un día te calientas más de la cuenta y dices tú, pues mira, yo si no encuentro nada, casi me apetece ir al ministro, a quien pinte, al presidente de gobierno, a quien en este caso son los responsables de lo que estamos sufriendo aquí. En este caso, pues bueno, la ministra de Empleo. Y surgió pues de una tertulia, y yo soy de los que digo que el hombre tiene que tener una palabra, y si yo dije que lo hacía, pues por supuesto cuando lo dije y ya lo eché todo a cabo por mediación de las redes sociales, del Facebook, digo, ahí va Gelu, pues ahora no te puedes volver atrás, ahora ya tienes que seguir.
Y bueno, y pues como no tengo nada que hacer, como decía Manolo Otero en la canción, tengo todo el tiempo del mundo, pues me tiré a dar un paseo diario, matutino, por supuesto un paseo largo y pesado, pero bueno, vuelvo a repetir, como no tengo nada que hacer, en realidad la caminata esta, la marcha esta, tenía como fin el yo poder encontrar un puesto de trabajo. No deja de ser una manera de, a nivel nacional, de echar mi currículum. Por supuesto, el tema simbólico de querer entregarle mi currículum a la nueva ministra, más que nada queda como anecdótico, dijéramos entre comillas, para darle un pequeño tirón de orejas, y en representación de los 5 millones y pico de parados que hay en España, pues decirle que no cometa los mismos errores que anteriores gobiernos, que se pongan las pilas, que el tema del empleo tiene que ser dedicación exclusiva y cuanto antes mejor, porque si queremos en realidad salir de esta crisis, como se sale es creando empleo. ¿Quién crea empleo? El gobierno. Ayudando a los empresarios, por supuesto. No cometiendo los errores, vuelvo a repetir, de anteriores gobiernos, dándoles inyecciones a los banqueros, que todo el mundo sabe lo que pasó con la última inyección que se le han dado a los banqueros, que ha servido para que ellos no taparan deudas, porque los bancos nunca tienen deudas. De hecho está que anualmente difunden los superávits que tienen. Nunca tienen pérdidas. Claro. Las ayudas no deben de ir a los bancos, las ayudas tienen que ir a las pymes, nuevos emprendedores y autónomos. Y a partir de ahí, que esos son en realidad quien crea empleo, podremos empezar a salir de la crisis. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión, Ángel? Yo soy conductor. ¿Conductor de camión? Últimamente trabajaba así con un tráiler a nivel nacional, hacia sur de Francia y Portugal. Y bueno, estoy abierto a cualquier tipo de trabajo, por supuesto. Ya digo que mi profesión es conductor. Tengo todos los carnés, soy conductor profesional. Mi currículum ahí está para verlo. ¿Y tan mal está ese sector ahora mismo del transporte como los demás o peor? ¿O en qué situación está? Yo no sé si está peor o mejor, pero una cosa está clara, sí está mal. Sí está mal, porque vuelvo a repetir, si yo llevo 25 días caminando, difundiendo a nivel nacional mi currículum por toda clase de medios de comunicación, y aún en 25 días, más una semana casi que llevo en casa, no se ha dignado ningún empresario en ofrecerme un puesto de trabajo, es que la cosa no está muy bien. ¿No has tenido ninguna oferta? ¿Desde cuándo no tienes una oferta de empleo? La última que tuve, entre comillas, fue del INEM. Hombre. Sí, pero fue una en 3 años que va a hacer en marzo que estoy al paro. Sí, pero fue una que yo no entiendo por qué me llaman, porque de hecho recuerdo que me llegó la citación el viernes para acudir el lunes a Oviedo. Por supuesto, en la nota venía que a las 9:30 de la mañana yo me tendría que poner en contacto con dicha empresa. Llamo a la empresa a las 9:30, me dicen que venga a Oviedo, a lo cual me desplazo, costándome, pues, no vamos a decir que mucho dinero, 8 euros. 8 euros no es mucho dinero, pero para mí sí. Claro, porque está parado. El tiempo, tengo todo el tiempo del mundo para venir a esta empresa y a lo que sea. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se me cite a las 11 de la mañana, después de las 9:30, hora y media antes, haber hablado por teléfono, y justo, nada más entrar por la puerta, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, tan solo me dice, lo siento, la plaza está ocupada. Bueno, muchas gracias. ¿Después de venir hasta Oviedo? Sí, después de venir desde Blimea hasta Oviedo. Me lo podía haber dicho a las 9. Fue la única citación. ¿Es la única oferta que has tenido en 3 años? La única oferta que tuve en 3 años.
Oye, volviendo a la caminata, ¿en algún momento te arrepentiste, lo que dices tú, vaya tontería que dije aquella noche o aquel día de hacer esta caminata o no? No, arrepentirme no me arrepiento nunca de lo que digo o de lo que hago. Tú diste tu palabra y tenías que sí, cumplirla. por supuesto. Me podrá pesar o no me podrá pesar. Arrepentirme nunca me arrepiento. Sí, 2 días antes de irme, el día de Nochebuena y Navidad, sí que dijéramos que un pequeño bajón sí tienes. Sí, porque dices tú, enero, Castilla, nieve, hielo, frío, no sé, yo no estoy de caminar, vuelvo a repetir, no sé lo que habré hecho, pero como dije, Dios, si no lo hago en 25 días, lo hago en 32, pero hacerlo sí lo hago. Y durante los días de caminata, puedo decir que nunca me dio un bajón. Porque tú sales el 26 de diciembre, es que además sales en plena época navideña, vamos. ¿El fin de año dónde lo pasaste? El fin de año lo pasé en León. Por suerte uno tiene amigos y en León me recogió un amiguete y cenamos juntos en su casa. Y si no lo hice antes, es porque la cena de Nochebuena acostumbramos a cenar en familia. Ya. Y bueno, tampoco iba a dejar a mi madre de esa manera, ¿no? Ya. Pero sí, por supuesto, desde que lo pensé hasta que me fui, pues tan solo me llevó 10 días el prepararlo. ¿Qué digo 10 días? Menos de 10 días. Tan solo hacerme con los avíos, porque en realidad yo no tenía nada. Tan solo me llevé mío la ropa interior. Lo demás fue todo donado, entre comillas, por gente del pueblo, que me lo facilitó. Y, por supuesto, si esto que yo hice ahora, que ya lo venía planeando desde el mes de abril, lo que pasa es que desde el mes de abril hasta últimos de noviembre, a mí no se me arregló el hacer esta marcha por temas particulares. Pero en el momento que se me han solventado los problemas, por supuesto que dije, esta es la mía y me voy ya, porque si lo pienso en realidad no lo hago. No, desde luego. No tuviste la ventaja de que no te encontraste ahí con un tiempo nevando, ni lloviendo, ni nada parecido, aunque la etapa más dura probablemente fue la zona de Pajares, me imagino, ¿no? La segunda etapa, sinceramente, yo creía que me moría. La primera etapa fue larga, fueron 34 kilómetros, el puerto La Colladiella, la mochila a la espalda, fue dura. Pero bueno, es el primer día, vas con gente que te apoya, 2 amiguetes acaban la etapa contigo, que fueron ellos los que me obligaron a no quedarme en Turón, porque si voy solo no llego a Pola de Elena, quedo en Turón porque estaba reventadito. Y yo cuando llegué a Pola de Elena digo, madre mía, mañana yo no sé si me podré levantar, porque sinceramente estuve como 2 horas y pico para conciliar el sueño de lo que me dolían los pies. Y sinceramente, como un niño casi me apetecía llorar, de verdad. Y el segundo día, subiendo Pajares, aquel día recuerdo que me llamó mi hermana por teléfono, ¿qué tal estás? Dios, te he reventado, Mari, estoy asfixiadito. Y se ponía a llorar por teléfono, digo, tú tranquila que si no llego para las 8 de la tarde, llego a las 10 de la noche, pero tú tranquila que no pasa nada, que voy más despacio, no tengo por qué correr. Aquel día sí que sentí lo que era en realidad una pájara, cuando quedas desfallecido, que das 10 pasos y te tienes que parar 3 minutos. Eso sí fue duro. Eso fue duro. Oye, ¿y dónde dormías? Pues bueno, dormir, la gente colabora mucho, por supuesto. Mira, en 25 días de caminata, tan solo dormí 4 días a la intemperie. La gente colabora mucho, se brinda, por supuesto, por la causa, se brinda a ayudarte. La gente un 10, no así me tengo que quejar de los organismos estatales. No de todos, no de todos. Los hubo que me ayudaron desinteresadamente,
Pero es que no se trata de que tú tengas que llorarles para que te den de dormir. Yo no pedía ni de comer ni nada, yo tan solo pedía pues una habitación donde poder pernoctar. Y que llegues a un ayuntamiento y que te digan que no hay. Vamos a ver, todos los ayuntamientos de momento, local para el ayuntamiento lo hay. No voy a pedir dormir en el salón de pleno. Ya, pero bueno. Pero hay. Y si no, tiene que haber pues una biblioteca pública, un polideportivo o algo. Con respecto a la policía local, no todos, vuelvo a repetir. En Torrelodones he dormido en las dependencias de la policía local junto con el cuerpo de guardia. Pero me he encontrado en 2 ocasiones con el clásico policía local prepotente que no sabían las razones y dice, a mí tu problema no es mi problema. No, si yo no intento traspasarte mi problema. Yo lo que intento decirte es que si de esta manera usted me puede solucionar este problema, y con prepotencia te dicen que no. Junto con la Guardia Civil, en una ocasión me invitaba a dormir en la provincia de Valladolid a 4 grados bajo cero a las 9:30 de la noche. Bueno, pues lo único que le podemos ofrecer es debajo del puente al lado del río. Literalmente, menos mal que tengo testigos, Begoña y su novio, Belén y su novio. Que, como decía la gente, decía, bueno, usted tranquilo que avisaré a mis compañeros de turno cuando el siguiente relevo entren, de que pase por aquí, pues siquiera un par de veces a la noche, que vea que... no, y como decía Belén, dice, sí, a las 7 de la mañana vienen y lo cogen ustedes tieso. Claro. Esa fue la contestación de la Guardia Civil. Debajo de un puente al lado del río, señores. Pero te apañaste al final para dormir en algún sitio. Sí, gracias a la benevolencia de Belén que me pagó un hostal. Porque ibas acompañado en el viaje, por si acaso o no. No, acompañado no. ¿Ibas tú solo? ¿Tenías amigos en los sitios donde ibas entonces? No, amigos. ¿O conocías a no, bueno, no. Vamos a ver, yo tenía algún sitio, sí, por supuesto, por la red social Facebook. Ajá. Se me han brindado mucha gente y gracias a eso sí. Pues yo estuve acompañado de aquí, o sea, desde Blimea hasta Medina de Rioseco, sí. Por gente del pueblo. Gente parada, gente que se desplazaba de Blimea en coche hasta el punto donde yo me encontraba para hacer unos kilómetros conmigo, pues desde Blimea hasta León. En León ya se me unió a la marcha, mira qué paradoja, no un parado, sino un prejubilado de UNOSA, que me acompañó desde León, desde el día de Nochevieja hasta el día de Reyes a Medina de Rioseco. A partir de ahí, por supuesto, ya la caminata fueron solas, pero vuelvo a repetir... ¿Él caminando también? Él caminando, por supuesto. Contigo, sí, por supuesto. Desde el día 1 hasta Reyes. 6 etapas conmigo, desde el día 31, que hizo los 5 kilómetros de entrada a la capital de León, 5 o 6, que me quedaban para entrar en León. Eso los hizo conmigo y luego a continuación, diariamente, pernoctó donde yo pernoctaba, que hemos pernoctado, pues... en una bodega, en casa de un amiguete, en casa de una familia que por medio del Facebook se brindó a acogernos. Y vuelvo a repetir que la gente un 10, chapó. Eso iba a decirte, pero al final la gente, aunque tengamos, el ser humano tenga ese grado de maldad que tiene, o que tenemos, pero al final la gente es maravillosa, ¿no? Porque caminar contigo 5 días, abrir los domicilios para que uno, sin conocer a nadie, pueda dormir allí, en fin. Sí, bueno, lo de caminar conmigo, eso ya fue a título de amistad. A título de amistad, puesto que quien me acompañó en las etapas, bien sea íntegras o bien sea 2 o 3 o 4 o 5 kilómetros, eso fueron todo amiguetes. Quien me brindaba pues de comer, de desayunar, de dormir o lo que sea, eso sí fue gente pues que iba pasando y por la causa se solidarizaban, por supuesto, y sí, por una causa justa la gente te ayuda. Y vuelvo a repetir, como difundí en el Facebook, digo, la gente me gustaría pensar que
no solo fue conmigo. Me gustaría pensar que si encontraran de verdad un mendigo, lo ayudaran de verdad. Esa es la duda que en un momento dado puedo tener, ¿no? Bueno, el mayor chasco es una vez que llegas a Madrid y la ministra no está, supongo, ¿no? Chasco, bueno, chasco entre comillas, porque yo en realidad, desde el martes ya sabía que ella no me iba a recibir. Yo había estado hablando con don Juan Pablo Riego, su jefe de gabinete, y me había dicho que el viernes que era imposible. Yo ya sabía que había Consejo de Ministros y sabía que era imposible. Y digo, bueno, de todas maneras espero a la que finalice el Consejo. Y ya me decía don Juan Pablo que no, que tendría 2 actos oficiales en Huelva, que en un principio no me creí. Luego ya vi que era cierto, pero bueno, que no tenga 5 minutos. A última hora pedía 3, pero que no tenga 5 minutos de su tiempo libre, de su ocio, ya no digo de su trabajo, pero sí de su ocio, pues mismamente los 5 minutos que te quedas a la puerta del restaurante de turno donde vas a comer, te los despachas conmigo. ¿Por qué? ¿Qué le querías decir a la ministra? Pues lo mismo que vengo diciendo a la prensa desde el principio, que se tienen que poner las pilas, que el tema del empleo tiene que ser prioridad absoluta y dedicación exclusiva, y que el empleo no lo generan los bancos, lo generan los empresarios, las pymes, los autónomos, los nuevos emprendedores. Las ayudas que han de dar a los bancos, no, por Dios, no cometamos el mismo error. Dénsela a fondo perdido o a bajo interés a las pymes, que son quien en realidad crean los puestos de trabajo y son quien saca al país de la ruina, no los bancos. Está demostrado que los bancos no sacan a la ruina, al contrario, llevan al país más a la ruina. Está clarísimo ya. Bueno, la vuelta no la hiciste caminando, claro. No quedaban ganas ya. No, por supuesto, la vuelta, vamos a ver, la vuelta la hice en el autobús, gracias que a última hora mi misión, entre comillas, estaba cumplida, no así mi objetivo. Mi objetivo era encontrar un puesto de trabajo, pero la misión que me encomendé representando a los 5 millones de españoles estaba cumplida, puesto que conseguí entrar en ministerios y aunque no fuera doña Fátima Báñez, ha sido a don Juan Pablo Riego quien lo entregué y le pude decir lo que pensaba, que es lo mismo que lo que estoy diciendo ahora. No me he quedado satisfecho, me he quedado entre comillas satisfecho, pero si no me hubiera recibido don Juan Pablo Riego, pues no lo sé, pero quizás hubiera adelantado mis vacaciones, que como tengo todo el año de vacaciones, normalmente acostumbro a pasar las vacaciones en la provincia de Huelva. Y precisamente doña Fátima Báñez es natural de San Juan del Puerto. Y yo conozco San Juan del Puerto, Trigueros, Beas, Valverde del Camino, Aljaraque, vamos, Huelva lo conozco bien. Estoy dispuesto a acampar hasta que me reciba en un momento dado. Y como dije a la prensa, no espero, yo por supuesto espero que yo encuentre trabajo. Si en este año, 2012, no se trata de que yo encuentre trabajo. Ojo a lo que vas a decir, que queda grabado. Y sí, lo vas a por tener que supuesto cumplir. está grabado, ya está grabado en todas las televisiones y lo vuelvo a repetir públicamente. Si el 1 de enero del 2013 no veo visos de que el empleo, porque ellos tienen la llave y saben cómo solucionar el problema, otra cosa es que quieran solucionarlo rápido o no. Saben cómo solucionar el problema. No que sea yo quien esté trabajando, vuelvo a repetir, pero si veo visos de que seguimos con 5 millones y pico de parados y esto no se soluciona, no tengo nada que hacer. Me cojo la bicicleta y me voy al primer país europeo que le toque el mandato en Europa, la presidencia de ese semestre. En este caso me han dicho que es Irlanda, me tendré que hacer un cayuco. Sí. Pero por supuesto que yo es que a la mar le tengo un poquito de pánico, ¿vale?
Entonces, quizás me haga el remolón y vaya en bicicleta desde enero, pero lo deje retroceder un poco hasta el segundo semestre que le toca a Letonia, y ahí no tengo más por dónde. Todo Ahí todo bicicleta, sí, por supuesto. Y vuelvo a repetir, como no tengo nada que hacer, pues bueno, me voy a dar un paseíto, en este caso en bicicleta. Bueno, Ángel, que lo tomas con sentido del humor, que es pues claro, lo menos que uno puede hacer, ¿no? Es que si no es así, estamos aviados, ¿eh? No, está claro. Ángel Catalán, transportista en paro. Si ustedes tienen un puesto de empleo, pues aquí lo ofrecemos directamente, porque este hombre ha cometido la barbaridad de irse a 25 días caminando hasta Madrid reclamando eso tan básico como es el empleo. Por cierto, ¿alguna anécdota así rápidamente para terminar? ¿Te metiste en la autopista de peaje, por ejemplo, pero te cobraron el peaje caminando? ¿Te cobraron el peaje? No me han cobrado peaje, pero sí, literalmente, desde Las Rozas hasta entrar en Madrid, para allá de Aravaca, ahí literalmente me tuve que meter en la A6, que si me coge tráfico me hubieran adelantado el camino porque me iban a llevar en coche seguro. O sea, sí, literalmente es que no tenías otro sitio, a no ser que dieras un rodeo de pues igual 40 kilómetros, que es por donde el camino de internet te marcaba para ir andando. Digo, que va, no. Pues literalmente me tuve que meter en la 6. Y sí lo pasas a veces fatal cuando vas caminando por carretera, sobre todo. Tienes que ir pendiente de los coches, de ti mismo, a lo mejor un despiste te sales del arcén. Nada, es complicado, sí, porque no vas a estar siempre continuamente mirando el mismo sitio. A veces que pues, te despistas cuando te das cuenta que me salgo del arcén. Es peligroso. Sí, está complicado andar en carretera, sí. Ángel, muchas gracias. Gelu, como le conocen en Blimea, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Ojalá que tengas mucha suerte y no tengas que coger la bici e irte hasta Letonia, ni hasta Irlanda. Gracias a ustedes por difundir mi currículum, por supuesto. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que despedimos, como siempre hacemos, este programa con las opiniones de la gente en la calle y sobre los temas más dispares. Es un recuerdo que tenemos del programa La Gran Manzana. Con él nos despedimos, volvemos ya la semana que viene. Asturias, que no mete más que gente extranjera y que está parando los trabajos todos. Para mí el paro. Estoy intentando conseguir empleo y no hay manera. Supongo que el trabajo. Que falta trabajo. La falta de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, el gordo dice que tiene muchos problemas de paro, problemas de personas que están renunciando a la religión por culpa de antecedentes que no tienen razón de ser. Bueno, en realidad dicen que hay mucho problema, no lo sé. El problema más gordo que tiene Asturias en estos momentos, que la gente se tiene que ir para buscar trabajo fuera. El problema más gordo, a mi juicio, pues debe de ser no sé, el paro, quizá, el gran, sí, muy bien, la cantidad de gente que está parada. El paro. ¿Paro? Sí, hay muy poco trabajo y mucho paro. Yo creo el no saber convivir unos con otros. Está bien patente este último fin de semana lo que ocurrió aquí en Oviedo, que me tiene desde luego en una amargura, Pues son cosas que no deben de ocurrir y no sé, me dolió mucho. Veis que soy del Sporting. Cuando ocurrió ya dije, falta que sean de Gijón, y así fue. No importa que al fin y al cabo fueran de Gijón o no, porque podían ser de otra parte y actuar de la misma forma, ¿no? Pero duele, porque yo voy al Molinón casi todos los domingos y efectivamente veo decir desde las gradas eso de puta Oviedo, y eso suena muy mal, muy mal. Y hay que ser muy atrevido para venir a Oviedo y decir esa palabra. Hay que ser muy atrevido, muy osado, porque hay que tenerlos bien puestos, y así ocurrió, que luego llevaron castañas más de las que querían. Entonces el tío ya reaccionó de esa forma casi violenta, porque iba a matar. Y más le digo, que luego el que tiene la justicia en su mano, que es un juez, o llamamos juez,
Que los deje en libertad sin cargos, eso no lo admito yo ni medio mundo, vamos. Problema más grave que tiene Asturias, el paro puede ser. Sí. Uno de los más graves, yo creo que puede ser eso. El más grave, hombre, uno, las comunicaciones. Yo creo que el principal, las comunicaciones, y el paro también es un problema importante. ¿Las comunicaciones a qué se refiere? ¿A las carreteras? Sí, carreteras, vías férreas, marítimos, todo. O sea, principalmente carreteras y vías férreas, con la meseta. Pues que hay de todo. Y lo que nos compite a nosotros, lo de la hostelería, está bastante chungo. La movida, paro, por ahí van los tiros. ¿El más grave? Hombre, yo creo que Asturias problemas graves no tiene ninguno. Graves, ¿eh? Tiene problemas, quizás el más grave sea el económico, la falta de, como diría yo, de impulso económico, que saque a Asturias a puestos donde estaba antes, ¿no? Es lo que me parece, ¿eh? Yo creo que es su falta de desarrollo económico, industrial. Ha habido una recesión terrible y me parece que hasta que no se recupere esto, Asturias no volverá a ser lo que fue en otros tiempos, ¿eh? Eso es lo que creo yo. Bueno, yo creo que el plan más grave que hay es falta de trabajo, hay mucha gente en paro y eso es una cosa bastante, en fin. ¿Alguna solución se le ocurre? Pues no sé, yo creo que sería una cosa buena que se facilitara más trabajo a los jóvenes, ya a los mayores ya más o menos ya estamos a la puerta de la jubilación y cuando nos jubilamos pues no hay nadie que nos ocupe en el puesto nuestro, así que eso sería una solución. Relevo juvenil, ¿no? Exactamente, porque oye, todo el que estudia tiene derecho a ocupar un sitio y en fin, yo creo que sería una solución buena.